Hey, ¿qué tal amigos y Marvelitas? Sí, lo sé, veremos si funciona esto. Boom. Espero que el rojo se refleje bien en los lentes. Si no, lo intenté. Como sea, hola querido amigo y Marvelita. Es hora de comenzar este nuevo año. Lo que básicamente nos asegura que Avengers Doomsday está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, a lo que llegamos allá, es hora de enfocarnos en el presente, con los productos que nos traerá el tío Kevin Feige, y por ello es hora de cubrir este primer paso con Wonder Man, un random que tenía más justificación de aparecer en la saga del infinito. ¿En serio? Como sea, querida mi word, te doy la bienvenida a esta nueva sección llamada ¿Qué carajos? Es un... en donde me dedico a darle foco a personajes que fueron olvidados o simplemente desconocidos que tendrán su momento de brillar, aunque su origen en ese producto parezca que cambiará. Así que comencemos con ¿qué carajos es un Wonder Man? Pongamos esa intro para ya descubrirlo. Wonder Man en los cómics no es cualquier personaje random que haya aparecido en una viñeta y al que cierto estudio le quiera hacer una película. Wonder Man en sí mismo es un personaje clave cuya presencia fue vital para el desarrollo de ciertos personajes en los cómics, pues gracias a él existió Visión, lo que a su vez pudo generar cierta mitología alrededor de ese personaje. Y obviamente alrededor de la Bruja Escarlata. Algo que debido a lo visto en todas las apariciones de estos dos personajes en el UCM, pues como que no es posible, ¿verdad? Así como su origen. Pues verán, Wonder Man hizo su debut en Avengers número 9 en 1964, escrito y dibujado por Stan Lee y Don Heck, siendo su, como dirían por acá en México, debut y despedida, tomando principalmente un rol antagónico. Y es que Simon Williams había heredado la empresa armamentista de sus padres. Sin embargo, entre el auge de Stark Industries y su decisión de seguir los consejos de su hermano de malversar fondos, no lo hagan, Simon fue descubierto y encarcelado, decidiendo enfocar ese resentimiento hacia Tony Stark, lo que causó el interés de los maestros del mal, liderados por Barón Zemo, quien ordenó a la encantadora a liberarlo, y al proponerle dotarlo con habilidades sobrehumanas para acabar a los Vengadores, lo que involucraba deshacerse de Iron Man, Simon Williams aceptó. El super plan de Zemo consistía en infiltrar a Wonder Man para emboscar a los Vengadores y así acabar con ellos en menos de una semana. Y no era por presupuesto, era porque Zemo le había dicho a Simon que si bien había adquirido poderes, esos no serían estables si no recibía un tratamiento que él le proporcionaría una vez fueran derrotados los Vengadores. Wonder Man así lo hizo, se presentó usando ese traje, del cual rescató la W, un símbolo que se ha adaptado tanto en su forma de energía pura como en otros trajes, excepto en esta faceta del personaje. Como sea, pese a tener la misión de acabar con los Vengadores, Wonder Man fue cuestionándose a sí mismo, principalmente al ver la bondad de los héroes, pues cuando se introdujo al grupo les comentó que sus poderes eran inestables y por ello no tendría mucho tiempo ahí. Por ello, los Vengadores trataron de ayudarlo, siendo que cuando el momento llegó, este desobedeció las órdenes de Zemo y ayudó a los Vengadores a derrotarlos y darles sus pataditas, aunque eso significara que él pues y así fue, o bueno, ya saben, cómics. Pero sobreviví. Pues Wonder Man se quedó en un coma aparentemente mortal al ser consumido por sus poderes. Los Vengadores, pues como que lo mantuvieron ahí, ¿no? Porque pues, había signos, pero estaba en coma. Además, lograron hacer un respaldo de su conciencia, lo que es muy importante, pues
cuando Ultron fue construido y tras rebelarse, escapar y tratar de tomar venganza contra los Vengadores, construyendo a Visión, Ultron pudo hacer uso de los patrones mentales de Simón y de la Antorcha Humana original para crear a su hijo. Algo que recalco, pues es muy diferente a lo visto en el UCM, en donde los patrones que tomó Ultron fueron los de él, que también estaba medio programado con los patrones de Stark y el Dr. Banner, y pues después también se unió Jarvis, pero ajá. Uy. Sin embargo, en los cómics, el hecho de que Visión compartiera los patrones mentales de Simón explicó un poco de su lore. En primera, se planteó durante este arco en donde la Visión pierde sus emociones y se vuelve blanca, sin recuerdos, que tal vez esa afinidad hacia Wanda venía desde quien inconscientemente y sin acceso a su voluntad, pues le había proporcionado los patrones mentales. Un cuestionamiento que sí se realizó Simón y que provocó que se negara a darle nuevamente los patrones por un tiempo, hasta que se solucionó. Aún así, eso ya había plantado una semilla para una relación entre este y Wanda, principalmente cuando pues Visión y la Bruja Escarlata se habían separado y pues cuando no había Visión por los sucesos de Avengers Assemble. Aparte de chapulinearse a Wanda, Visión le robó a su hermano o algo así. Y es que, como ya lo mencioné, Simón heredó sí la empresa de su padre, pero no era el primogénito, él era el menor y era más mente que músculo a comparación de su hermano Eric, quien desde niño pues como que había maldad. Y esto lo había llevado a probar la vida criminal, lo que le había gustado, y por ello había declinado cuando pues su padre le ofreció heredar Williams Innovation. Aparte, claro está, del ambiente hostil que tenía esa familia, ¿verdad? Y sí, como ya lo mencioné y con ese contexto, pues se entiende por qué le recomendó a Simón malversar los fondos para salvar la empresa de sus padres. Y cuando Simón cayó, literalmente, los sentimientos de furia y culpa lo llevaron a ir un paso más. Pedirle al Thinker, un personaje que usualmente crea las armas a los villanos en los cómics, de crearle una guadaña. Y así fue como este se convirtió en The Grim Reaper, a la parca para los mexas. Grim Reaper se volvió el enemigo declarado de los Vengadores, enfrentándolos ya sea solo o con su legión letal. Entre esos enfrentamientos pudo hacerse del cuerpo de su hermano y usarlo como marioneta en un ritual de vudú. La Visión apareció y en una de esas veces que se enfrentó a los Vengadores, descubrió que ese sintetizoide tenía los patrones mentales de su hermano, creando cierto issue o cierto conflicto en él, pues veía como probabilidad que Simón estuviera en cierta parte de la conciencia de Visión, lo que en una ocasión llevó a proponerle a Visión transferir su mente al cuerpo de su hermano difunto, el cual sí conservaba tipo Gabriel Agreste en Miraculous, y eso Visión no aceptó. Y pues también ahí Grim Reaper le había mentido, pues sabía que no era posible transferir la conciencia a un muerto. Y aparte, la parca había ya intentado revivir a su hermano con magia, lo que no logró. Solo pudo usarlo como marioneta, tipo Doctor Strange en Multiverse of Madness. Sin embargo, tenía la esperanza de que Visión cayera, y de hecho, tiempo después, al armar un super plan con el fantasma espacial, que consistía en capturar a los Vengadores, lo que hizo, Eric pues le dijo a Visión que no podía hacer lo que le había prometido, pero que si se unía a ellos, Eric transferiría la mente de Visión al cuerpo del Cap, a quien ya tenían sometido. Visión, nada tonto, fingió aceptar, para así eventualmente ganarle, siendo estos eventos el inicio de su rivalidad de estos dos. Pues tiempo después, la primera vez que Wonder Man revivió 100% real, no fake, y tras reincorporarse con los Vengadores, Grim Reaper los capturó a ambos para que él pudiera juzgarlos y decidir quién era su hermano, lo que resultó en que la parca le agarrara roña a ambos, pues no concebía que los dos fueran tan buenos. Y como mini dato curioso e interruptivo, el UCM ya dio guiño
a la parca en WandaVision, siendo específicos en la intro del segundo capítulo. Fin del dato, y eso me lleva a que, pues como ya expliqué y como ustedes podrán intuir debido a lo que expuse del origen de los cómics, que esa parte de la historia de Wonder Man pues está muy difícil y sería poco natural que adaptaran en la serie que se va a estrenar. Sí, por lo de WandaVision, pero también por lo de Barón Zemo, ya que en el UCM está en contra de hacer más supers, teniendo la filosofía de menos es más, casi. El tipo no se merece el ser humano a los poderes porque pues la voluntad de este es frágil. Como sea, pese a las diferencias que se pueden intuir, y como mini dato interruptivo random, es curioso que se vaya a estrenar en este mes, sí, la serie de Wonder Man, pero también que más adelante llegue la serie de Visión, lo que sí, es curioso. Pero ajá, de tanto revivir y morir otra vez en los cómics y revivir, Wonder Man tuvo un despertar en donde quería ser recordado más allá del título de héroe, y por eso más o menos a partir de Avengers 211 en 1981 decidió incursionar en Hollywood, comenzando en una serie infantil para luego ser doble de acción y luego que le llegaran los papeles protagónicos. Información que menciono pues si ya viste el tráiler de la serie, ese sentimiento hollywoodense será el eje principal de la historia de Simón, que se adaptará en 8 capítulos que llegarán a Disney Plus este 27 de enero. Pues en su tráiler se revela que en la sagrada línea del tiempo, un reconocido director está haciendo un remake de un viejo superhéroe llamado Wonder Man, siendo que Simon Williams, alguien que tiene poderes, al ser gran fan de esa producción y ser actor, quiere encarnar a este superhéroe, lo que parece imposible en primera porque ya lo menciona el casting, nada de supers. Asimismo, pues debe tener un perfil bajo para no ser acechado por Damage Control, una organización que en un principio se encargaba de recoger, restaurar los daños de batallas de superhéroes, o eso era la intención de Tony Stark. Sin embargo, pues Tony Stark y tras lo visto en Miss Marvel, esta organización ahora se encarga de mantener a raya a los supers que aparecen. Si bien esta serie de Wonder Man será la introducción y primera aparición de Simon Williams, hay personajes de producciones pasadas del UCM que regresan. Por ejemplo, aparte de este agente de Damage Control, regresa el falso mandarín, Trevor. Sí, quien usurpó y encarnó la leyenda del mandarín original por el mandato de quien en Iron Man 3 resultó ser el verdadero mandarín Aldrich Killian, pero que por ello y tras ir a la cárcel fue secuestrado por el verdadero mandarín hasta los sucesos de Shang-Chi, en donde pues tras la muerte del verdadero mandarín parece que pudo retomar su vida. Aparte de adaptar esa esencia de Simon Williams incursionando en Hollywood, algo que parece se mantiene son los poderes, y es que Wonder Man en los cómics ha tenido una fuerza tal que ha podido hacerle frente a la fuerza de un Hulk salvaje, así como enfrentarse con Thor y con la Capitana Marvel. Y no solo eso, o bueno, en los cómics en ese momento era Miss Marvel, pero ajá. Y es que sí, sus poderes vienen de su concepto. Él es energía iónica, y de hecho por eso en esa primera aparición él había aparentemente muerto, pues ese coma fue resultado de su cuerpo adaptándose a sus nuevos poderes, por lo que aparte de la super fuerza, Simon Williams puede canalizar su energía y liberarla en ondas, puede convertirse en energía pura, por lo que es inmune a enfermedades y daños físicos, al su cuerpo pues ser pura energía, lo que prácticamente le hace inmortal, al menos que ya saben, el guión lo requiera, lo que ha llegado a ocurrir en varias ocasiones. De hecho, en una fue la mismísima Bruja Escarlata quien le devolvió la vida a Simón. Pero también no es como tal que muera, que física, la ley de la conservación de la energía, sino que también ha ido más allá de morir aparentemente de una manera simbólica, siendo Simón dejando a Wonder Man su lado superheroico de lado, ya sea por ideas más pacifistas
conflictos con los héroes porque no cree que esas formas sean correctas. Cosa que veremos cómo adapta esta serie, que ya dije cuándo y dónde se estrena, por lo que hasta ese entonces veremos si Yahya Abdul II, nuestro anterior Black Manta en el Snyderverse, logra llenar el poder de Wonder Man. Pero dime, querido amigo, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que crees que Wonder Man puede aportar, ya sea a la saga del multiverso o a Marvel como estudio? Aparte de que pues sí, al centrarse en esa vibra meta de pues todos esos comentarios de que el UCM ha muerto, lo que Kevin Feige pues sí puedo proyectar en este producto para reflexionar de los supers en este negocio. Deja tu comentario y por lo mientras me voy despidiendo y diciéndoles a los fans de este personaje que pues sí, los veo luego, sí me cautiva mucho la serie, pero a ti, querido amigo Weird, te hablo en unas semanas, así que sí, nos vemos hasta ese entonces. Chao, chao.